Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Muy bien. Algo que señala es que la realidad del milagro donde el velo se rasgó, y el Evangelio dice que se rasgó ¿de dónde? De arriba a abajo. Cuando Cristo murió hubo un terremoto, pero el terremoto no fue el que rompió eso. O sea, fue el sacrificio de Cristo para darnos acceso a la presencia del Señor. No fue consecuencia de un terremoto, fue consecuencia de un milagro divino de Dios, ¿verdad? Era un acto de Dios, aleluya, porque no era obra humana, sino que se rasgó desde arriba hacia abajo, dándonos acceso a la presencia del Señor Jesucristo. El camino se abrió, ¿verdad? El camino hacia Dios está abierto, ¿verdad? El velo se rasgó, simboliza el acceso a Dios y abiertos para todo que viene a través de Jesucristo, ¿verdad? La muerte de Cristo abrió ese camino, aleluya, a la presencia de Dios. El pecado fue quitado del medio. Hebreos capítulo 9, verso 26. Cristo llevó nuestros pecados y los quitó. He aquí, he quitado del medio de ti el pecado. Hebreos capítulo 9, verso 26. Aleluya, aleluya, aleluya. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Muy bien, la verdadera barrera que impide al hombre entrar en la presencia de Dios se llama el pecado, ¿verdad? El pecado lo dice ahí, la verdadera barrera entre Dios y el hombre es que el pecado, ¿sí o no, hermano? Amén. ¿Y qué es pecado? Pecado es errar al blanco, pecado es transgresión, pecado es, aleluya, no hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, fíjese cómo el enemigo obra, ¿verdad que sí? ¿Cómo entró en el huerto del Edén? Hablando con una tentación, no le pone a Eva ni un cuchillo ni un revólver, no, ¿verdad? Ella ve que el árbol es alcanzable para alcanzar sabiduría, ¿verdad que sí? Porque el enemigo sabe algo muy importante, que muchas veces desconocemos, y es que él quiere producir nuestra autodestrucción, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, yo usted sabe la historia, ¿verdad? De Adán y Eva, pero ahora se lo voy a mostrar en otro, en el libro de el profeta Jeremías, ¿sí? Aleluya. La Biblia dice que Dios le hizo una profecía, Dios le dio una promesa, nadie te podrá hacer frente, ¿verdad que sí? Aleluya, le dio una promesa de Dios tremenda. Pero ¿qué pasó? Él dice que se desanimó, ¿verdad que sí? Viendo la palabra que Dios había puesto en su boca, era para el frente, ¿verdad que sí? Escuchó las amenazas, ¿verdad que sí? Y él mismo se detuvo, ¿verdad que sí? Entonces el enemigo sabe que por la fuerza, aleluya, por su poder, por su poderío, por su fuerza, no puede separarnos de Cristo. Pero si logra que el hombre falle, si el hombre logra que el hombre desobedezca a Dios, aleluya, sabe que se produce una ruptura, aleluya. Por eso es que el enemigo trae tentaciones, trae lucha, aleluya, para separarnos de la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que tenemos que ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Que Dios no nos ha dado ninguna tentación que no sea sobrehumana, sino que juntamente con la tentación nos ha dado ¿qué? La salida, dice la palabra. Y lo que te va a dar poder para elegir la salida se llama el dominio propio. Y el dominio propio se puede ejercitar a través de una vida de oración y de ayuno. Porque si no hay oración y ayuno, por más que usted sepa que es pecado, lo va a cometer. Porque la carne es débil, pero el espíritu está ¿qué? Por eso Cristo le dijo, velad y orar para que no entréis en tentación. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, Gloria al Señor, aleluya. la era de la ley ha llegado a su fin. Cuando ese velo se rasgó, esa ley, aleluya, había llegado a su fin. Era un sistema levítico que terminó, ¿verdad? El sacerdocio arónico cesó y el orden del antiguo fue reemplazado por el nuevo, ¿verdad? La Biblia, bueno, vamos a leer Romanos capítulo 5.
Vamos a verlo. Poderoso el nombre de Jesucristo. El capítulo 7, perdónenme. Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. Ese libro, próximamente lo vamos a estudiar. Romanos me gusta mucho. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si no la ley no lo dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda ¿qué? Codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo, la ley viva en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento y me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar el pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que quiero, hago. Y si hago lo que quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, la ley de mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué clase de trabalengua, hermano? Pero en palabras sencillas, que Pablo está diciendo, la ley es buena, es espiritual, yo soy carnal, no puedo. La ley es buena, y eso que yo sé que es bueno, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no estaba capacitado espiritualmente para obedecer la ley de Cristo. ¿Sí, hermano? O la ley, en este caso, recuérdese que Pablo, ¿verdad? Pablo vivió, bueno, usted conoce el testimonio del apóstol Pablo. Filipenses está, ¿verdad? Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. En cuanto al ser fariseo, ¿verdad? Estudió a los pies de Gamaliel, fue responsable del asesinato, aleluya, de Esteban, primer mártir. Entonces imagínense, Pablo sabe lo que está diciendo, ¿verdad que sí? La ley era espiritual, pero había un problema, que era débil en cuanto a la carne. Él sabía lo bueno, inclusive él conoció el pecado por causa de la ley, porque la ley decía que la codicia era pecado. Y cuando él leyó eso, entonces ese pecado comenzó a señalar la codicia en él. Y él dijo, miserable de mí, ¿quién me llevará este cuerpo de maldición? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué estaba diciendo?
que Dios envió a Cristo para condenar al pecado. A su nombre sea la gloria. Y no solamente eso, nos dio poder para vivir en obediencia a la palabra. ¿Sí, hermano? Porque si la ley es espiritual y yo soy carnal, no puedo guardarla. Ahora, ¿qué hizo la gracia? A través del nuevo nacimiento me hizo espiritual para guardar la ley de su palabra. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Por eso es que el fin de la ley es ¿quién? ¿Por qué el fin de la ley es Cristo? Porque ahí lo que habla Pablo es una frustración. Es pecado, te señala, no puedes guardarla. ¿Y dónde es que nosotros entonces conseguimos poder para vencer al pecado? En Cristo. Aleluya. Porque mientras nosotros tratamos con nuestra propia fuerza nos frustramos. Pero cuando vamos a Cristo nos dan poder para vencer. Ese es el poder del Evangelio. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El acceso a Dios es por su sangre, ¿verdad? Tenemos acceso por su sangre. No por obra, sino por el sacrificio expiatorio de Jesucristo. ¿Cuántos hermanos creen en lo que Cristo ha hecho en el cruz del Calvario? ¿Cuánto bendice el nombre del Señor Jesucristo? Entonces, el punto número 5 es que la ceremonia levítica ha sido declarada vieja. Aleluya. El sistema de sacrificio, los ritos, la ceremonia quedó abolido. Ya no hay necesidad de intermediarios humanos. Ya no hay templos como un sistema de acceso. Todo fue cumplido en Cristo. Nosotros somos hechos ahora que ese templo, a su nombre sea la gloria, donde su presencia viene a morar en nosotros. El punto número 6, el camino nuevo que conduce hacia Dios a través del velo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, verso 20, en que lo tengan a leer. Hebreos 10, 20. Sí. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, el camino nuevo conduce a Dios a través de Cristo. Aleluya. Tenemos acceso al Padre, relación personal y entrada espiritual al lugar santísimo. ¿Escuchó eso? Bien. 1, 2, 3, probando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que acceso a la presencia de Dios. El sistema del antiguo pacto es totalmente diferente al nuevo pacto. ¿Sí? ¿A quiénes Dios le hablaba en el Antiguo Testamento? ¿A quiénes Dios le hablaba en el Antiguo Testamento? A los profetas, ¿verdad que sí? Venía sobre ellos y era la voz profética, la voz de Dios entre el pueblo. Pero ahora, ¿qué pasó? Tenemos acceso a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Eso es muy importante que lo entendamos, gloria a Dios, porque ahora no es a través del hombre, es a través de Cristo. Aleluya. Ahora los ministerios que Dios depositó en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Es para el levantamiento, para la edificación. Pero, aleluya, ¿verdad? Está el maestro, el pastor, ¿verdad que sí? Hay 5 ministerios, ¿verdad que sí? Efesios capítulo 4. El apóstol, ¿verdad que sí? Hay 2 palabras para definir apóstol en la Biblia, ¿verdad? Apóstol, que es enviado, ¿verdad? Y hay otro que es comisionado. Aleluya. Apóstol, ¿verdad? Significa una palabra común, significa enviado. Y que nosotros la traducimos como misionero. ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Porque hay que entender algo muy claro, ¿verdad que sí? Apóstoles hubieron 12, ¿verdad? Y Pablo se presenta como el abortivo. Hechos capítulo 1 dice: Pedro, buscando el sustituto de Judas, que haya estado con nosotros desde el bautismo, ¿verdad?, de Cristo, hasta su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Para que un apóstol califique hoy, tiene que ser un apóstol de más de 2000 años que haya vivido. O sea, imagínense, que le pasó por 7000 caballos, aleluya, a Matusalén. A su hombre sea la gloria.
Y eso tiene otras implicaciones doctrinales que a veces la gente no entiende. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran administradores de los misterios de Dios. O sea, lo que hablaba, la Biblia dice que nosotros nos fundamentamos sobre ¿qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La interpretación o la aplicación teológica Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Nuevo Testamento, ahí lo que tenemos que entender es la revelación, la inspiración de la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Si aceptamos que hay apóstoles modernos hoy, tenemos que aceptar que hay revelación divina y que lo que hablan esa gente no se puede cuestionar. Pero nosotros creemos, hermanos, que el canon literario de la palabra fue cerrado. 1, 2, 3 probando. Hay iluminación, pero la revelación se acabó ¿dónde? En Apocalipsis, con la última muerte del apóstol. Por eso, del apóstol Juan. Por eso que luego, previo de la última muerte del apóstol Juan, se conoce la era de la iglesia como la era posapostólica, posterior a los apóstoles. 1, 2, 3 probando. Y el asunto de los profetas, es muy importante que entendamos que los profetas del Nuevo Testamento no son iguales a los profetas del Antiguo Testamento. Son dos categorías diferentes. ¿Por qué? Porque Ezequiel, lo que hablaba Ezequiel, nadie lo podía cuestionar. Lo que habla Jeremías, lo que habla Isaías, lo que habla todos los profetas mayores y menores. Pero Pablo da una instrucción para el Nuevo Testamento, que los profetas hablan de 2 o 3, la iglesia calle y juzgue la profecía. ¿Por qué juzgue la profecía? Porque la palabra, la Biblia dice, primera de Pedro, creo, voy a buscarlo porque siempre me confundo si es primera o segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, que tenemos la profecía más certera y más segura, la cual es la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Dios había hablado a vuestros padres, aleluya, por medio de los profetas. Dios ha hablado por medio de su Hijo, a su nombre, ¿verdad? Hago este paréntesis para que usted entienda eso, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Existe el don de profecía, ¿verdad? Que es el medio por el cual Dios habla y edifica y consuela y exhorta, aleluya, y edifica a la iglesia, ¿verdad que sí? Los profetas del Antiguo Testamento tenían como base traer una dirección, pero nosotros somos dirigidos por la palabra. 1, 2, 3 probando, ¿se oye, hermanito? Poderoso el nombre del Señor. Entonces, ya eso es otro tema, pero se lo quiero hablar, ¿verdad? Para que usted entienda esa grande diferencia que existe, ¿verdad? Aleluya. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2 o 14, ¿verdad? Los profetas callen y la iglesia juzgue la profecía, ¿verdad que sí? Pero ¿basado en qué vamos a juzgar la profecía? Por la palabra. No es que si fue bonita, me gustó, no me gustó la profecía. Es basada en la palabra. Ahí se juzga la luz de la palabra, ¿verdad que sí? Por eso que en el Antiguo Testamento solamente los profetas tenían acceso a esa revelación de la voz, pero en el Nuevo Testamento el velo fue roto para que todo aquel que ora y hable con él escuche la voz de Dios también. Claro que la voz, Dios te puede hablar por voz audible, Dios te puede hablar a tu corazón, Dios te puede hablar por sueño, Dios te puede hablar por visión nocturna, por un éxtasis, todas las evidencias bíblicas, pero ahora se tienen que filtrar por la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Gálatas que si aún nosotros o un ángel del cielo predica otro evangelio, ¿qué dice la Biblia? Amén. Gloria a Dios. Pero imagínense que usted se acuesta esta noche, venga un ángel le visite esta noche el cuarto y le caigan 3 plumas de ángeles, hermano, en la cama. Usted va a estar brincando por toda la sala de la cocina antes que el ángel abra la boca. ¿Sí o no, hermano? Por eso que nosotros, el discernimiento que tenemos, muchas veces el discernimiento es por oír, no es por la manifestación, es lo que produce eso. ¿Qué mensaje trae? ¿Qué edificación trae? ¿Qué propósito trae? ¿Sí, hermano? Gloria al nombre del Señor. Por eso es que es muy importante que entendamos ese principio bíblico. Aleluya, para no ser engañados. ¿Y por qué yo le digo esto, hermano? Porque son tiempos finales y tiempos peligrosos. La Biblia dice, aleluya, que estos tiempos son los tiempos finales. ¿Cuántos están esperando al Señor? Si no lo está esperando, pues espérenlo, gloria al nombre del Señor. Porque
que no lo espera va a venir. Pero si usted quiere irse con el Señor, pues espérelo para que se vaya con Cristo. Pero son tiempos finales, tiempos decisivos, donde la Biblia dice, hermano, que habrá mucho engaño. ¿Sí o no? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice la Biblia que en aquel tiempo muchos o algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas y espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y son estos tiempos, ¿verdad que sí? También Pablo nos exhorta que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces, como dicen en mi país, no todo lo que brinca es sapo, ni todo lo que brinca es canguro, ni todo lo que brinca es joro. A su nombre sea la gloria. Hay que tener discernimiento bíblico. Hay que conocer las escrituras, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre del Señor. No sea que estemos escuchando al diablo vestido, hermano, de ángel de luz, y usted diciendo, qué bonito predica, alaba la gloria de Jehová. Y está escuchando al mismo diablo vestido de aleluya. Entonces por eso que nosotros, el escudriñar la escritura es un mandato bíblico. El orar es un mandato bíblico. Y el no hacerlo se constituye un pecado de omisión, porque estamos omitiendo lo que Dios nos está ordenando. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense que el incienso se prendía por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche. Oración, mañana y noche. Cuando te levantas, apunta, y cuando te acuestas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aleluya, hay que orar. Gloria a Dios, porque son tiempos peligrosos. ¿Cuántos alaban a Dios este barco? El último para acabar. Gloria al nombre del Señor. El arca del pacto. Ya con esta pieza acabando. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Era la única pieza que estaba cubierto por oro por dentro y por fuera. ¿Sí? Contenía 3 elementos el arca del pacto dentro de ella. Era la vara de Aarón, era el maná y las tablas de la ley. Su nombre sea la gloria. El arca era el arca del testimonio o el arca de la presencia de Dios. Representaba la presencia de Dios en el templo. En el lugar santo, el candelero alumbraba. Pero en el lugar santísimo, la gloria de Dios era la que alumbraba aquel cuarto. Aquel espacio no tenía ventana, no tenía, hermano, luz de afuera, sino que la gloria de Dios iluminaba aquel lugar. Gloria a Dios. Era el vaso más importante. Y es el primero descrito y el último el que se llega. Es el primero y el último, igual que Cristo, el alfa y el omega. Y como dije antes, era el único objeto, artefacto que estaba cubierto por oro por dentro y por fuera. El oro representa la deidad de Cristo y la madera representa la humanidad de Cristo, ¿verdad? Todo apunta a Cristo, todos los muebles del tabernáculo apuntan a Cristo. Cristo, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo, es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Bueno, la Biblia dice que no se avergüenza de llamarse nuestro hermano, imagínense, gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 5 se presenta esa imagen de cómo Cristo tiene el derecho legal de tomar del rollo, ¿verdad? De la mano derecha del Padre, aleluya, que son los documentos oficiales, aleluya, del planeta Tierra, ¿verdad? En mi país se le llama las Escrituras, ¿verdad? De esa tierra que está a punto de ser redimida. Y porque en Romanos capítulo 8 la Biblia dice que la tierra gime deseando la manifestación de los hijos de Dios y también la redención a su nombre de gloria, porque ella fue sujeta a vanidad, pero será liberada ante la manifestación de los hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. El arca del pacto, aleluya, y el propiciatorio unido, ¿verdad? El propiciatorio era el lugar donde se derramaba la sangre una vez al año. La propiciación se llama también el trono de la gracia. Tenía 2 querubines mirando hacia el centro, aleluya, mirando ese acto de misericordia, ese acto de gracia, aleluya, que sin merecernos, aleluya, sin merecerlo, Dios decidió en su infinita misericordia venir al rescate de la humanidad, ¿verdad? Estamos hablando ya una aplicación del Nuevo Testamento, gloria al nombre del Señor. A su nombre. Es
la morada de Dios. A ver si estoy por aquí, gloria a Dios. La morada de Dios, aleluya. La arca representa el lugar donde Dios habita, habitó entre nosotros. La definición es que ser tabernaculizó, aleluya, entre los hombres. Él tomó ese lugar para habitar entre nosotros, aleluya. Él va delante del pueblo y está en medio del pueblo y en medio de su adoración. Como a mí nos dicho en la introducción de esta clase, que el tabernáculo era el centro del pueblo. No estaba en una esquina, no estaba en el lugar derecho, era el centro del pueblo. Por eso que Dios tiene que ser el centro. Nuestro culto, nuestra adoración es para Él. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para la gloria de su nombre. A su nombre sea la gloria. Como dije antes, ¿qué tenía el contenido del arca? Bueno, tenía la urna de maná, la vara de Aarón que rebeldeció. Gloria al nombre del Señor, en las tablas de la ley, ¿verdad? Era el arca del testimonio, porque poseía esas manifestaciones dentro de ella. ¿Qué significa el maná? El maná lo que significa era la memoria de la fidelidad de Dios en medio del pueblo. Y cómo Dios proveyó, sustentó espiritualmente al pueblo. Por eso que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay vida. Alabado sea la gloria del Señor. Poderoso el nombre del Señor. Y Cristo es el pan del cielo que sustenta al creyente. Pero ¿dónde está ese pan que sustenta al creyente? Está en el lugar santísimo. No está en las afueras, no está alrededor, está en las profundidades. Alabado sea la gloria de Jesús. Que Dios nos ayude a vencer, hermano. No importa, aquí lo vamos a terminar.